Seguimos con más de Veracidad, su espacio informativo. En este segmento de la entrevista tengo un invitado muy especial, un politólogo reconocido del país, Nickbert Evans. Bienvenido. Hola, un placer estar contigo, Ana. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bien, vienes a nuestro municipio, el Estado de Mérida, para hacer una ponencia denominada Invitación al Foro Crisis Alternativas en un país falsamente polarizado. Se va a realizar el día 19, mañana. Mañana en la ULA. Infases en la Universidad de los Andes. Sí, además también un poco en el esfuerzo de rearticular fuerzas del equipo de Marea Socialista acá en el Estado. Vamos a estar hoy en la tarde también discutiendo el tema del arco minero y la devastación y todas las consecuencias que trae lo que ha sido la política instaurada por el gobierno, que en el marco del desarrollo del socialismo, entre comillas, pues estamos sustituyendo un rentismo petrolero por el otro, ¿no? Y mañana vamos a estar en la ULA, ya en el plano mucho más político, aunque vamos a tratar de generar propuestas puntuales en función precisamente de las alternativas que requiere el país, porque hoy la polarización del país impuestas desde el punto de vista del sistema político, a ver, lo explico, la MUD y el PSUV son los dos grandes partidos, de eso no hay duda, pero son los dos grandes partidos porque no se permite tener otras opciones, porque el sistema electoral no permite diversificar, no hay ninguna posibilidad de que otra organización se pueda inscribir o pueda levantar una bandera en función de alternativas. Entonces, a ver, incluso encuestas como la de la Universidad Católica Andrés Bello, como encuestas como las de Data Análisis, adelantan claramente que la autoidentificación partidista en relación al PSUV y a la MUD es menos del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 50% no se identifica con ninguna de las dos cúpulas. Entonces, por eso hablamos de una polarización falseada, entre comillas, y esa polarización falseada da posibilidades de pensar que hay una mayoría del país que no está en el marco de esa polarización y que además está dispuesta a formular y a discutir alternativas distintas ante una crisis que pareciera que la única solución es entregarse al neoliberalismo como opción absoluta. Hoy, por cierto, el Washington Post, el Wall Street Journal, titula: en Venezuela se liberan los precios de la mano del gobierno de Maduro. Y es una nota prácticamente celebrando que el gobierno del presidente Maduro se pliega a una política neoliberal sin necesidad, por cierto, de que haya ni siquiera un préstamo del Fondo Monetario Internacional para que se justifique una política de liberación de precios como se está dando. Y solamente basta con salir a la calle y ver que ahora nuevamente los anaqueles empiezan a llenarse poco a poco, quizás en algunas regiones más que en otras. Pero ya han empezado a llegar productos de Colombia, productos de Brasil, pero el problema no es que lleguen los productos, que bueno, aplaudimos que lleguen los productos. El asunto es a qué costo. Un paquete de pañales vale más que un salario mínimo para quienes tienen niños. Entonces estamos viendo la aberración de la deformación de los precios en relación a lo que es el salario de los venezolanos, que hoy prácticamente el venezolano está pagando para que lo empleen, porque es tan indigno el salario que estamos ya incluso por debajo del salario de Haití, que siempre es una lamentable negativa referencia en el continente y en el mundo. Estamos a $1 diario prácticamente de salario mínimo. En ese sentido, quisiera, pues en el marco de la polarización, ¿crees tú que la polarización es una alternativa positiva para ambos partidos? Mira, que está allí vigente, que es consecuente. Yo lo que creo es que no es positivo para el país una polarización. A ver, la polarización en algún momento tuvo sentido. Tuvo sentido porque cuando llega el presidente Chávez e irrumpe en la escena política, aquí había prácticamente un pensamiento único y era necesario ofrecer una alternativa. En aquel momento la polarización era una alternativa, era el pensamiento neoliberal versus la propuesta bolivariana que después se transformó en una propuesta socialista. Sin embargo, esa polarización que tenía una connotación ideológica y que ponía a la gente a debatir, lamentablemente se fue permeando socialmente y fue dañando incluso familias, fue distanciando familias en relación con la diferencia de que tú eres rojo, yo soy azul, yo soy amarillo y tú eres come niño. Y entonces todo este deterioro que se fue generando no fue canalizado de manera adecuada desde el punto de vista político y hemos llegado a una etapa en que ya ni siquiera es una discusión ideológica o de diferencias políticas, es que ya hoy simplemente la polarización no se entiende sino como una pelea solamente por el interés del poder y de la renta petrolera. Pocas palabras,
tú pones y agarras las políticas de lo que podía producir las políticas de Capriles cuando era candidato y lo que son las consecuencias del gobierno de Maduro, y vamos a ver que son exactamente la misma. O sea, Capriles, con la diferencia de que Capriles era, entre comillas, por lo menos más honesto, nos decía que se iban a subir los precios. Aquí se han subido los precios de manera brutal y se han depauperado los salarios. O sea, no hay diferencia entre las cúpulas, sino solamente por el poder. Y mientras tanto, la verdadera polarización es de las cúpulas versus el pueblo, versus la gente que hoy trata de vivir de su trabajo y no puede, que trata de rendir el salario y no puede, que está haciendo las colas y se agota, que no consigue los medicamentos y que además está sufriendo fuertemente el hecho de que el país se esté endeudando de manera permanente mucho más. Un dato importante, entre este mes y el mes que viene, Venezuela va a tener que pagar 7.000 millones de dólares de deuda externa. La gente dirá, bueno, ¿qué me importa? Esos reales deben estar reservados. Bueno, resulta ser que ese dinero que se va a destinar para el pago de la deuda externa equivale al doble de lo que cuestan los medicamentos que hoy no tenemos en el país. La importación de medicamentos durante todo el año en Venezuela debieron haber sido de 3.000 millones de dólares. Y hoy simplemente sabemos cuáles son las consecuencias de que no se ha podido importar porque se está destinando el dinero para la importación de medicamentos al pago de la deuda externa. ¿Cómo es la visión internacional en ese marco de ideas? En el marco de la polarización, del déficit económico que actualmente vive el país. Bueno, mira, el contexto internacional que hoy estamos viviendo, por supuesto que está asignado para Venezuela en la caída del precio del barril del petróleo. Eso es el elemento más importante. Pero la caída del precio del barril del petróleo es de una manera relativa. Porque si nosotros examinamos la fluctuación del precio del barril del petróleo, nos damos cuenta que si tuvimos un momento extraordinario en donde el barril de petróleo era de más de $100, sin embargo la fluctuación del precio del barril de petróleo llegó a estar, cuando llegó el presidente Chávez al poder, en $7. O sea que hoy con un barril de petróleo a $40, a $45 y pareciera irse estabilizando hacia los $50, no deja de ser un ingreso extraordinario en relación a lo que ha sido históricamente el precio del barril del petróleo. Aun cuando estuvimos teniendo ingresos a $100, pues el grave error que tuvo este gobierno, como lo tuvo la cuarta, también lo tuvo la quinta, así como la cuarta tuvo responsabilidad, el gobierno del presidente Chávez y el gobierno del presidente Maduro tuvieron profunda responsabilidad en el hecho de no ahorrar, de no prevenir para las vacas flacas. Para un ejemplo, Alaska, por ejemplo, que es un estado dentro de la Confederación de los Estados Unidos, tiene un fondo especial sobre el cual hoy el haber ahorrado los ingresos en relación con la fluctuación del precio del barril de petróleo genera que hoy tenga 7 u 8 veces mucho más dinero que para aguantar 8 o 9 años en relación con la caída del precio del barril de petróleo. Igual el fondo noruego, igual el fondo de otra serie de países que han, la misma Arabia Saudita o los Emiratos Árabes han podido sostener el hecho de que la caída del precio del barril de petróleo no ha generado en ninguno de estos países ningún tipo de nivel de desabastecimiento, porque tuvieron la posibilidad y la prevención de planificar, ahorrar y poder tener disponibilidad para ello. Te voy a dar solamente una cifra. Si nosotros hubiésemos ahorrado, además no solamente es un problema de petróleo, también es un problema del robo que ha habido al presupuesto de la nación. Hoy se ha fugado del país aproximadamente 500.000 millones de dólares. Eso equivale a la posibilidad de haber tenido un presupuesto durante 9, 10 años sin tener que haber tenido ni $1 de ingreso petrolero. Eso quiere decir que pudiésemos estar hoy de manera estable y sin ningún tipo de padecer, y lamentablemente no es así porque nos lo hemos gastado todo. Bien, quisiera entrar en la materia del diálogo. Hoy en los portales nacionales de la Mesa de Unidad Democrática ratificó que el diálogo no va a haber en Venezuela si no hay un referéndum revocatorio. Mira, ¿qué aseveración? Mientras el diálogo se ubique en el plano de asumir que solamente se puede desarrollar con los dos actores polarizados, como dijimos anteriormente, mira, ni que venga el Papa vestido de Superman va a poder resolver el asunto. ¿Por qué? Porque la MUD y el PSUV lo que se debaten es quién se queda con la renta petrolera y quién se queda con el poder sobre un mismo proyecto de país, que es que todos paguemos la responsabilidad de otros que han saqueado el país. Entonces, en esa dinámica, el diálogo se da, pero hay un diálogo que se está dando entre sectores que están negociando, no entre los bloques. Hoy lo que se patea por parte de la Mesa de la Unidad Democrática
y por parte del gobierno es la posibilidad de que haya un diálogo transparente, un diálogo en donde todo el país esté consciente de una agenda pública sobre la cual se lleguen a unos acuerdos mínimos para poder resolver la crisis. ¿Qué hace falta para la consolidación del diálogo? Una voluntad de transparencia real y que se incorporen actores distintos a los polarizados que no tengan interés en quedarse con el poder, sino que tengan el interés de poder reactivar el aparato productivo venezolano, que tengan el interés de proteger y defender la democracia en Venezuela y la Constitución. Mientras el diálogo sea entre dos, un diálogo es un multidiálogo lo que nosotros necesitamos hoy. Es la necesidad de la diversificación de los actores en una acción concreta de una agenda transparente para poder avanzar en ese sentido. Tuve la oportunidad de leer algunos de tus artículos de opinión y manifestabas que el problema del presupuesto de la Nación del año 2016 no es un problema jurídico, sino un problema electoral. Y es un problema de hecho político. Es un problema político porque lo que se ha decidido es simplemente desplazar la autoridad constitucional que tiene la Asamblea Nacional de la aprobación del presupuesto por un desacato. Pero este desacato a su vez es respuesta del hecho de la negativa o la desincorporación de unos diputados del Estado Amazonas que deja sin efecto la representación del Estado Amazonas en la Asamblea Nacional. Entonces, la raíz es estrictamente electoral y política como consecuencia del hecho de que el Poder Electoral y el TSJ no han convocado a unas nuevas elecciones y no han decidido sobre el caso de Amazonas después de un año prácticamente. O sea, la irresponsabilidad hoy, irónicamente, no es solamente del Poder Legislativo que incorpora a quien no debe incorporar, sino que los otros poderes no han convocado a un proceso electoral para poder saldar esa representación que todos los estados tienen derecho a tener en la Asamblea Nacional. Entonces, de raíz, en verdad que el desacato, aquí hay muchos en desacato, no solamente la Asamblea Nacional, está en desacato el TSJ porque no hace caso a la Constitución y está en desacato el Poder Electoral. Pero sin embargo apoyó el presupuesto participativo, el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, porque simplemente fue, a ver, es una gran justificación del control absoluto que está teniendo hoy el Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes, y eso sin duda alguna que no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dimos en un proceso constituyente todos los venezolanos. O sea, hoy, incluso el que se dice chavista, debería estar defendiendo la Constitución porque la parió precisamente un proceso protagonizado por el presidente Chávez y por el pueblo. Y hoy los poderes son los que están violando esa Constitución, por lo tanto, todos los chavistas y no chavistas, los que están en defensa fundamentalmente del valor de la democracia y que sienten en la Constitución hoy una representación real de un proyecto de país, deberíamos estar defendiendo esa Constitución. Rápidamente, ¿qué le dices a esos electores que un 6 de diciembre salieron para que sus voces fueran escuchadas a raíz de lo que me estás comentando? Mira, que lamentablemente hoy se ha perdido la condición de Estado de Derecho, que hoy se está implementando ya un autoritarismo desparpajado, sin ningún tipo de empache, sin ningún tipo de disimulo, y que solamente a través de la participación activa de la gente se podrá entonces poder restablecer la posibilidad del orden de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esa acción no solamente es una responsabilidad, ni podemos permitir que solamente sea una responsabilidad de la Mesa de la Unidad Democrática. Incluso el referéndum revocatorio como acción y la recolección de las huellas para el 26, 27 y 28 no puede ser una responsabilidad solamente de un factor político, es que tiene que ser tiene que ser representativo de todos los factores políticos que existen en el país. Lamentablemente el tiempo es muy corto, gracias por acompañarnos, la invitación nuevamente a tu conferencia. Bueno, mañana nos vemos en la ULA, en la Facultad de Fases, para debatir esto y otros elementos y además también plantear propuestas puntuales en función de las alternativas que necesita el país para salir de la crisis. ¿Por las redes sociales? @NickmerEvans y también nos pueden encontrar a través de la página web visor360.com. Gracias, un placer tenerte acá en nuestro programa. Un placer. Nosotros cumplimos una breve pausa comercial de regreso, más información para ustedes aquí en Veracidad.